Moscú y San Petersburgo, dos ciudades increíbles, dos experiencias únicas. Moscú, imponente y efervescente, respira grandeza e historia. San Petersburgo, elegante y poética, parece detenida en el tiempo con sus majestuosos palacios y magníficos canales. Algunos prefieren el esplendor clásico de San Petersburgo, otros la energía monumental de Moscú, pero hay algo seguro, ambas cautivan desde el primer vistazo. En Moscú, las personas caminan rápido, siempre con un propósito. En San Petersburgo, la gente mira el río, conversa y disfruta del momento. Ambas ciudades comparten la elegancia típica rusa, mujeres de piel clara, ojos claros y un estilo cuidado. Pero mientras en Moscú predomina la moda moderna y sofisticada, en San Petersburgo se respira un aire más bohemio y artístico. También en la educación se refleja la diferencia. Moscú concentra las universidades técnicas y los centros financieros, San Petersburgo, las escuelas de arte, literatura y música. Una representa el cerebro racional de Rusia, la otra, su corazón emocional. Y luego están ellas, las mujeres rusas. Elegantes, encantadoras y llenas de gracia, aportan una dimensión humana y cálida a cada viaje. Muchos visitantes caen bajo su hechizo y sueñan con conocerlas y comprender la cultura única que las rodea. Su belleza natural y amabilidad hacen que Rusia sea aún más fascinante. Entonces, seas amante de la arquitectura, apasionado por la historia o simplemente curioso por descubrir un pueblo acogedor y seductor, Rusia tiene todo para maravillarte. Ubicada en el noroeste de Rusia, San Petersburgo se extiende sobre más de 1.439 kilómetros cuadrados y alberga cerca de 6 millones de personas. Es la cuarta ciudad más poblada de Europa, mientras que Moscú, con aproximadamente 12 millones de habitantes, ocupa el segundo lugar. Hubo épocas en que los propios rusos preferían San Petersburgo por encima de Moscú. No es difícil entender por qué. Esta ciudad es la gran urbe rusa más cercana a Europa, a tan solo unas 12 horas en coche de países bálticos como Estonia. Con la documentación adecuada, sus habitantes pueden cruzar la frontera por la mañana, pasar el día allí y regresar a Rusia por la tarde. Viven una vida que mezcla lo ruso con lo europeo de manera armoniosa y dinámica. En comparación con Moscú, San Petersburgo tiene otra ventaja insustituible, el mar. Al oeste de la ciudad se abre el Golfo de Finlandia, conectado con el Báltico. Esto multiplica las experiencias posibles. Los residentes pueden disfrutar del mar en verano, caminar por la costa y relajarse tras la jornada laboral, envueltos en la brisa marina. Aunque el verano es corto, la ciudad nunca es gris o melancólica. Las calles están llenas de gente, y los eventos, festivales y celebraciones dan a la ciudad un aire de museo al aire libre en constante movimiento. Combinado con la belleza de su arquitectura y la calidez del pueblo ruso, el paisaje parece sacado de una pintura, pero todo es real. El río Neva cruza la ciudad, dividiéndose en varios ramales antes de desembocar en el Golfo de Finlandia. Por ello, la parte occidental de San Petersburgo está formada por múltiples islas, cada una con su propia identidad. Con sus 55 canales y cerca de 500 puentes,
muchos la llaman la Venecia de Rusia. A lo largo de estos canales se levantan mansiones majestuosas, algunas residencias privadas de la élite, otras convertidas en hoteles de lujo, con precios que pueden superar los 50 millones de dólares. La ciudad también es famosa por las noches blancas, un fenómeno natural durante el verano en el que el sol apenas se oculta. De mayo a julio, San Petersburgo se transforma en un festival interminable de música, danzas y espectáculos, consolidándose como un centro cultural vibrante. Fundada a inicios del siglo XVIII por Pedro el Grande, la ciudad fue concebida como una Venecia del norte y puerta de entrada de Rusia a Europa. Durante más de 200 años fue capital del país y un centro educativo y cultural destacado, con universidades como la Universidad Estatal de San Petersburgo. Durante la Segunda Guerra Mundial, conocida entonces como Leningrado, sufrió un sitio devastador de 900 días, enfrentando hambre, frío y destrucción. Hoy, sigue siendo una de las ciudades más habitables de Rusia, combinando historia, modernidad y cultura. Las mujeres rusas en San Petersburgo son un ejemplo de fortaleza y educación, contribuyendo a una ciudad más inclusiva y dinámica. Sin embargo, el alto costo de vida obliga a muchos residentes a trabajar para cubrir gastos, con alquileres que pueden superar los 75.000 rublos al mes. El sistema de transporte es eficiente, con un metro emblemático de 54 estaciones, considerado una obra de arte. Desde Moscú, se llega en tren de alta velocidad en 5 horas, y los visitantes internacionales pueden permanecer 72 horas sin visados si llegan en crucero. Aunque muy cerca de Europa, San Petersburgo sigue siendo profundamente rusa. El idioma predominante es el ruso, y la mayoría de la señalización y documentación está en cirílico. Su clima, con cielos grises y lluvias frecuentes, puede resultar desafiante para quienes no están acostumbrados. Si planeas visitar San Petersburgo, aprende algunas frases en ruso o familiarízate con el alfabeto cirílico. Prepárate para el clima impredecible y lleva algo de efectivo en rublos. Ven con los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto a escuchar. San Petersburgo tiene una historia que contar a quienes saben detenerse y sentir. A lo largo de la historia, pocas naciones han tenido dos ciudades tan poderosas y distintas como Rusia. Moscú y San Petersburgo son dos mundos separados por apenas 700 kilómetros, pero por completo opuestos en su carácter, su ritmo y su alma. Moscú, la actual capital, es el centro político y económico del país. Es una ciudad inmensa, con cerca de 13 millones de habitantes y una superficie de poco más de 2.500 kilómetros cuadrados. Su clima es continental, los inviernos son fríos, con temperaturas que rondan los menos 20 grados centígrados, y los veranos sorprendentemente cálidos. El estilo de vida es rápido, ambicioso y competitivo. Las avenidas son amplias, los rascacielos dominan el horizonte y el metro, uno de los más extensos y elegantes del mundo, conecta cada rincón de la ciudad. Pero vivir en Moscú no es barato. Un apartamento moderno en el centro puede costar más de 100.000 rublos al mes, y el gasto mensual promedio ronda los $2.000. No es casualidad que aquí vivan empresarios, políticos y millonarios de todo el país.
En las zonas más exclusivas, como Malaya Bronnaya o Petrovka, es común ver Ferraris, Lamborghinis y tiendas de lujo abiertas hasta altas horas de la noche. Sin embargo, detrás de esa imagen de poder, Moscú también tiene una vida cotidiana muy activa y humana. Los parques, los cafés y el río Moscova se llenan de gente, especialmente en verano. A los rusos les encanta salir, caminar, hacer fotos y compartir momentos con amigos. Hay una energía constante, una sensación de movimiento y determinación en cada rincón. San Petersburgo, por otro lado, representa otra cara de Rusia. Fue fundada por Pedro el Grande en 1703 como una ventana a Europa, y su arquitectura lo demuestra. Palacios, canales y puentes le dan un aire completamente distinto al de la capital. Aquí todo se siente más pausado, más poético. El clima es más húmedo y fresco, con inviernos largos, pero las famosas noches blancas de junio transforman la ciudad en un lugar mágico donde el sol apenas se pone. Con unos 6 millones de habitantes, San Petersburgo es más manejable, más caminable y también más asequible. Los alquileres y el costo de vida son más bajos que en Moscú. En lugar de torres de vidrio y tráfico caótico, hay tranvías, librerías y cafés llenos de estudiantes, artistas y músicos callejeros. En cuanto al ambiente, Moscú vibra con poder y ambición, San Petersburgo inspira arte y reflexión. A pesar de las tensiones políticas y los desafíos internacionales, ambas ciudades siguen siendo seguras, activas y llenas de vida. Moscú te deslumbra con su energía y modernidad, San Petersburgo te enamora con su historia y su belleza. En definitiva, Moscú es la capital del poder. San Petersburgo, la capital del alma. Y solo conociendo las dos, se puede entender de verdad el espíritu de Rusia. Si este contenido te ha parecido útil, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para descubrir más documentales sobre la vida y maravillas del mundo.